Muy buenas noches. Continuamos nuestra lección desde el punto C y el título que lleva dice, Dios quiere que entre su pueblo las personas se traten mutuamente con consideración y respeto, independientemente de quiénes son o de la estación en la que estén en sus vidas. Vamos a leer Éxodo 22-25 y dice lo siguiente. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Dios tiene un, un corazón cariñoso, un corazón misericordioso y quiere que su pueblo refleje ese mismo espíritu y que las personas no se aprovechen unas de otras. Este ejemplo encontramos acá en Éxodo 22-25. No cobrar intereses como otros acostumbran a realizar los prestamistas. Estamos en la lección número 14 que lleva por título La ley perfecta de Dios. ¿Por qué era necesario que Dios tenía que dejar normas, estatutos, reglas? Y en lecciones anteriores hemos mencionado de que eran necesarias para proteger a su pueblo, ¿verdad? Quería tener una relación cercana, una intimidad. Recordemos que Dios primeramente rescató, salvó, liberó a su pueblo. Luego estableció las leyes, ¿sí? Eso no tenemos que olvidar, que Dios primero les rescató de la esclavitud a su pueblo y luego de eso, el Señor les ha dado, vamos a decir, estas instrucciones, estas leyes, ¿sí? Y Dios sabe lo mejor para su pueblo, Dios sabe lo mejor para su creación, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿sí? La vez pasada hemos puntualizado de que Él tiene cuidado no solamente del hombre, sino también de la creación, ¿verdad? Tiene cuidado del suelo, tiene cuidado de los animales, tiene cuidado de las personas. Y en este punto, en el punto C, vemos claramente que Dios desea que en el pueblo de Dios, en ese pueblo que Él ha elegido, haya una consideración el uno con el otro, que haya respeto, que se diferencie de otros pueblos. ¿Por qué? Porque este pueblo debe demostrar ese amor mutuo, esa consideración, ese respeto, ese trato cariñoso o misericordioso como es el Señor con nosotros. Repetimos ahí Éxodo 22-25, donde dice, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pasa necesidad, no le cobres interés como acostumbran a realizar los que hacen esto, ¿verdad? Los prestamistas. Vamos a mencionar otro ejemplo, otra situación en el mismo libro de Éxodo, ¿sí? Vamos a leer Éxodo 22-26 al 27 y dice lo siguiente. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol, o sea, antes de que el sol se esconda, ¿verdad? Antes de oscurecer. Antes de la puesta del sol se debe devolver. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo si no lo devuelves? Y tu prójimo clama a ti, clama a mí por ayuda. Yo lo oiré. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, ¿sí? Dios también hizo préstamos y créditos limitados a un plan de reembolso de 6 años. Esto lo analizamos la vez pasada. Dios dijo al pueblo que tenía que trabajar por 6 años. Luego, el séptimo año tenía que hacer un descanso, una pausa en la producción. Y
ese sexto año Dios iba a fructificar como si fuese, no como si fuese, sino realmente como una ganancia de 3 años. De manera que ellos tenían la oportunidad de descansar todo un año del trabajo en la tierra y podrían ellos vivir y sobrevivir en abundancia. Es más, podían compartir con otros. Dios realmente les bendijo a este pueblo que muchas veces fue incrédulo, que muchas veces fue inmoral o idólatra o le daba la espalda. Un pueblo rebelde, pero aún así Dios amaba a este pueblo y le estaba enseñando cómo ellos deberían de tratarse entre ellos en cuanto al tema de dinero, en cuanto al abrigo, y en este caso mencionamos esto, ¿verdad? Que no hay ninguna otra nación, otro pueblo que tenga este requisito, esta ley tan particular o singular, solo los israelitas. Sin embargo, fíjense, reparen en la forma en la que Dios los proveerá para que puedan ser generosos y buenos los unos con los otros. Dios los ayuda a cumplir su mandamiento fácilmente. Él no les puso normas imposibles de cumplir, ¿sí? Esas normas eran normas que se podían cumplir, se podrían llevar a cabo, ¿sí? Entendemos que hasta hoy en día el Señor desea lo mismo para su pueblo, la iglesia, ¿verdad? La iglesia al cual Él redimió con su sangre, con la sangre de Cristo, que nos da el perdón de pecados, ¿sí? Él pagó la deuda, la mayor deuda que nosotros teníamos. No hay forma de que nosotros pudiéramos pagar esa deuda. Solo Jesucristo pagó esa deuda y nos da esta libertad que solamente tenemos en Cristo Jesús. Y hablando de buen trato entre el pueblo de Dios, bueno, quiero recordar un texto que encontramos en Efesios 4:32 y dice así, en, perdonándoos unos a otros, ¿sí? En misericordiosos unos con otros, así como también Dios nos perdonó a nosotros, de manera que nosotros también tenemos que ser benignos unos con otros, porque eso es lo que decía Pablo a los de Éfeso, ¿sí? Por tanto, tienen que ser misericordiosos. Ellos debían ser bondadosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros. Continuamos nuestra lección en cuanto a, vamos a decir, referencias bíblicas sobre lo que estamos hablando. Y aquí tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos. Y dice así, al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Versículo 4. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia. Recordemos que esta indicación es exclusivamente para los israelitas, en la tierra que te da como posesión, preciada posesión. Verso 5, recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Quiere decir que estas bendiciones son condicionales, ¿verdad? Si ellos cumplían esto, el Señor les bendecía. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero tú, ¿verdad? Pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Verso 7. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible, no seas ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que
se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad. Ahí subrayamos eso, ¿verdad? Con generosidad. No de mala gana, no de mala manera, porque el Señor tu Dios te bendecirá en en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Entonces encontramos aquí en este relato bíblico el trato que debían de tener los unos con los otros. Ya vimos anteriormente en cuanto al préstamo de dinero, un préstamo de prendas, y en este caso, en cuanto a, vamos a decir, necesidades que tengan las personas que se acercan, entonces no se debe negar el hecho de ayudar a otro, vamos a decir, miembro, en este caso de este pueblo. ¿Y cómo deben dar ellos? Deben dar con generosidad, no de mala manera. ¿Sí? Entonces, esta es la indicación que el Dios le estaba dando a su pueblo. Quería que entre ellos hubiese esa consideración, ese respeto mutuo, ¿verdad? Que se apoyen mutuamente, que no sean mezquinos cuando se trata de ayudar. Y un detalle importante, al que necesitan, acá no está hablando de que tiene que repartir, vamos a decir, todos sus bienes a todas las personas, específica aquellas personas que están pasando necesidad. Y qué interesante, mencionando un poco como un contraste, el apóstol Pablo cuando hablaba a los de Éfeso, en el mismo capítulo 4 del libro de Efesios, decía lo siguiente: ¿verdad? El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo lo bueno con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando Jesús entra en nuestra vida, hay un cambio que empieza por dentro, ¿sí? Efesios 4, 22 en adelante, nos habla de que tenemos que vestirnos de este nuevo hombre y desechar lo malo. Por eso, cuando hablamos de desechar, nos referimos a la vestidura vieja, eh, con el cual uno se identifica con el mundo. Vamos a decir, lo mismo que dice Efesios 4:31, ¿verdad? Quítense de vosotros ira, gritería, amargura, hechicería, maledicencia, toda malicia. Quítense de vosotros y vestirse del nuevo hombre. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Qué interesante. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí en Efesios, en capítulo 4, 29, donde menciona que tenemos que compartir con aquella persona que padece necesidad. Por supuesto, tenemos nuestra familia, no tenemos que descuidar la necesidad de nuestros propios hijos, la necesidad del hogar. Pero acá especifica que se debe ayudar al que necesita, ¿sí? Porque aquella persona que no, vamos a decir, provee para los de su casa, la misma escritura dice que es peor que un incrédulo. O sea que un padre cristiano no debe descuidar la provisión para su propia casa. No debe malgastar, debe ser un buen mayordomo, un buen administrador. Ahora, volviendo a nuestro tema, lo que era muy diferente de las leyes de Dios en comparación con otras naciones de la época era que Dios no mostró privilegios ni discriminación por motivos de clase. ¿Sí? Esto es interesante porque Dios no es que decía, bueno, los que tienen más dinero van a estar acá y los que no acá. Ellos, sin embargo, compartían entre ellos, vamos a decir, compartían lo que el Señor les proveía. Es muy interesante. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, quienes asesinaban en forma accidental o involuntariamente a alguien tendrían una ciudad de refugio a la que podrían ellos huir para esconderse. Esto lo encontramos en Deuteronomio 19, versos 2 al 10. Usted puede tomar nota y leer después, ¿sí? En dicha ciudad eran protegidos y no podían ser asesinados por familiares de la víctima. Esto era así para toda la gente, independientemente
de la posición económica que tenga, sea que tenga muchos bienes o no tenga bienes. Tenía el mismo trato, ¿sí? No importa cuánto dinero tenía. Aclarando aquí, ¿verdad? En el caso de que fuera un accidente, porque ocurre, hoy en día ocurre accidentes y vamos a decir, en un rato, en un momento determinado, porque si usted busca la definición de accidente, es un suceso rápido, instantáneo, que no se planifica, ¿verdad? Ocurre en cualquier momento, en cualquier circunstancia y donde hay afectados. Entonces hay un lugar de refugio. Esto era muy diferente de las leyes paganas de la misma época. Uno de los códigos de las leyes paganas de aquel entonces, llamado el Código de Hammurabi, afirmaba que las sanciones por homicidio eran diferentes en función de quién era la persona asesinada. Si la persona asesinada era de clase baja, entonces la sanción era reducida, era pequeña. Ahora, si la persona asesinada era de una clase alta, entonces la sanción también era más elevada. Sin embargo, la escritura no registra esta discriminación por decir, porque tiene dinero, no por eso va a ir menos tiempo a prisión, a la cárcel. No, no había esa diferencia, ¿verdad? Esto a modo de ejemplificar. Ahora, en cuanto a los sirvientes, cuando Dios habló de celebrar en su presencia, lo dijo para todo el mundo, incluidos los sirvientes. Su estatus o su posición en la sociedad era la misma que aquellas personas que, eh, que trabajaban, ¿verdad? Personas que estaban ahí sirviendo tenían ese privilegio, podrían también participar de la fiesta. Deuteronomio capítulo 12, la primera parte del versículo 12 dice, celebra allí, en presencia del Señor tu Dios, con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Qué interesante. Aquí vemos ejemplos de cómo el Señor tenía ese trato o quiere que en su pueblo se traten el uno con el otro en cuanto a préstamos, en cuanto a ayuda, en cuanto a ropa, ¿verdad? Y aquí vemos, en caso de una circunstancia muy excepcional, de una muerte accidental, había un lugar de refugio. Los sirvientes podían participar de las fiestas, de la celebración. Ahora veamos otro ejemplo. En este caso vamos a ver cómo era el trato para con las mujeres. Ahora vamos a mencionar a continuación también con pasaje bíblico, ¿verdad? Para tener como referencia. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 10 al 14. Las naciones paganas de aquella época trataban muy mal a las mujeres. Hasta hoy en día hay naciones que no le consideran, no le da valor a las mujeres. ¿Sí? No tienen leyes que protegen a las mujeres. Estas eran como mercancías, eran usadas o abusadas, maltratadas, en un marcado contraste o diferencia, ¿verdad? Dios instó a que las mujeres fueran tratadas con dignidad. Vamos a escuchar lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 10 en adelante. Y dice así, vamos a prestar atención, ¿sí? Puedes consultar ahí con tu Biblia, ¿sí? Y hacer un cotejo paralelo, ¿verdad? ¿Será que dice eso? Supongamos que sales a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entrega en tus manos. Y tú, está hablando a los israelitas, ¿verdad? Y tomas cautivos a algunos de ellos, y supongamos que entre los cautivos ves a una mujer hermosa a la cual te sientes atraído y deseas casarte con ella. Si tal cosa sucediera, podrás llevarla a tu casa, donde ella tendrá que raparse la cabeza, cortarse las uñas, cambiarse la ropa que lleva puesta cuando la tomaron prisionera. Ella se quedará en tu casa, pero deberás permitirle hacer duelo por su padre, hacer duelo por su madre durante todo un mes. Después de ese tiempo podrán unirse y tú serás su marido y ella será tu esposa. Sin embargo, si una vez ya unidos resulta que ella no te agrada, tendrás que dejarla en libertad. No podrás venderla
ni tratarla como a una esclava, porque la has humillado. Qué interesante manera que Dios trata a las mujeres y ahora está dejando por escrito al pueblo de Israel de que si ellos van a la guerra y dentro de eso, ¿verdad? Lleva a las mujeres, si es que el hombre deseaba tener una relación o formalizar un compromiso, le da primero un tiempo de duelo, ¿verdad? Y luego, si es que el varón por algún motivo quisiera dejarla, no puede venderla, no puede ni utilizarla como una esclava, le da su libertad. Algunas personas que leen este pasaje podrían preguntarse, ¿cómo puede considerarse esto tratar a una mujer con dignidad? Sin embargo, es importante que entendamos que esto era lo común en ese tiempo. ¿Sí? En ese tiempo era común que a las mujeres le trataban de esta forma. Los pueblos alrededor hacían como, le trataban como una mercancía, ¿verdad? Le vendían como esclavas, que no le valoraban a las mujeres realmente. Por ejemplo, en las naciones paganas, cuando decimos naciones paganas, nos referimos a pueblos que no consideran la palabra de Dios, que no creen a Dios o rechazan a Dios. En estas naciones, los hombres que hacían la guerra capturaban a las mujeres y abusaban de ellas y luego las abandonaban. Después, estas mujeres ya no eran deseadas por otros hombres y vivían siendo, vamos a decir, en un estado de desgracia el resto de su vida, sin capacidad para mantenerse a sí mismas. Incluso era poco probable que sus familias volvieran a aceptarla. Realmente muy cruel la manera en que eran tratadas las mujeres en aquel entonces. Sin embargo, Dios marcó la diferencia y especificó cómo tenía que tratar el hombre a la mujer. Es más, en el Nuevo Testamento encontramos, y esto va dirigido más a los esposos, cómo deben tratar a sus esposas, ¿verdad? El esposo a la esposa, como a vaso más frágil. Debe tratarle con ternura, debe tratarle con amor, ¿verdad? Con cariño, con respeto. Debe tener consideración, no debe haber un trato áspero con la esposa, ¿verdad? Y otros más que encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, ¿verdad? ¿Y cómo es que uno puede lograr tratar bien a su esposa, a su cónyuge? Cuando conoce el camino de la verdad, entiende que lo que Dios desea es realmente el bienestar del hombre. Y si entiende, y si uno lee, les invito para que puedan leer Efesios, capítulo 4 en adelante, encontramos que cuando una persona vive conforme al Espíritu y deja que Dios obre en su corazón y tiene ese deseo ferviente de servir al Señor, como resultado hay un buen trato de la esposa para con su esposo y viceversa, del esposo a la esposa, porque hay un trato amable. Y la pregunta es, ¿quién no quiere someterse a una persona que le está tratando con tanto cuidado y cariño? ¿Cómo no obedecer? eh, Puede decir una esposa a su esposo, siendo que le trata demasiado bien y le tiene con muy buen cuidado. Y no solo nos referimos a yo estoy trayendo el dinero a la casa, no, sino en el trato amable, ese aspecto, vamos a decir, emocional, psicológico, espiritual, porque el hombre debe ser jefe, cabeza del hogar, como sacerdote que está velando tanto por su esposa como también por sus hijos. Entonces vemos las instrucciones para el pueblo de Israel y vamos a ir ya finalizando, ¿verdad? Estamos en la última parte de cómo vemos que Dios quiere que se traten en el pueblo. Bueno, dice, sin embargo, las instrucciones que Dios dio a los israelitas eran diferentes a cuáles a las instrucciones que aplicaban o las leyes paganas. Si un israelita quería tomar por esposa a una mujer capturada en la guerra, debía seguir las leyes muy estrictamente. En primer lugar, el hombre se llevaba a la mujer a casa, ¿sí? Tenía que realizar esta parte del el rapado de la cabeza, le cortaba las uñas. Esto
despojaba a la mujer de su belleza. Posiblemente se hacía con el fin de asegurar que el hombre iba en serio con ella sin importar su belleza, que no sea esa parte de solamente apariencia, ¿verdad? En segundo lugar, la mujer se quitaba toda la ropa vieja, lo que significa que había dejado atrás su pasado. Esto se debe a que su ropa la identificaba con un grupo étnico en concreto. En tercer lugar, la mujer podía hacer duelo por sus padres durante todo un mes. Este era un acto de compasión para atender las necesidades emocionales. Si después de todo esto el hombre seguía queriéndose casar con ella, podía hacerlo y dormir con ella. Dios no permitía las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto ya lo vemos en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, esa misma instrucción. Sin embargo, si el hombre decidía que no la quería, entonces no podía venderla por dinero ni convertirla en esclava. La mujer debía ser tratada con dignidad y tener la posibilidad de vivir en paz. Entonces vemos claramente que Dios tiene un enfoque de cuidado para las mujeres. Entonces, en este pasaje, y vamos a ver una última cita bíblica para considerar, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Si bien actualmente esta ley nos podría parecer muy extraña, ¿verdad? O rara, el tema del cortarse el cabello, las uñas, despojarse de su ropa. em, Sin embargo, el corazón de Dios era más bien el cuidado, el respeto por la dignidad de la mujer. Su ley era inmensamente distinta a las naciones paganas de aquella época. Estas leyes son solo una muestra de todas ellas. Si tuviéramos que repasar todas las demás leyes, ¿verdad? Y preguntarnos, ¿cuál es el corazón de Dios en esta ley? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios ha hecho esto? Entonces veríamos que las leyes de Dios reflejan su sentido de justicia, su sentido de amor y rectitud. Las leyes de Dios están llenas de sabiduría. ¿Recuerdan en el punto A que habíamos mencionado? Dios tiene cuidado de su pueblo y fue el primero en enseñarle acerca del distanciamiento, ¿verdad? Hablamos de la cuarentena, el lavado de manos. En la lección anterior a esta, habíamos desarrollado de cómo Dios tiene cuidado de su creación, ¿sí? En el punto B. Y en el punto A habíamos hablado de que Dios mismo ha dejado instrucciones y Dios sabía lo que el pueblo necesitaba. Y así hemos visto ejemplos de cómo Dios trata y cómo Dios quiere que el pueblo entre sí tenga un buen trato entre ellos. Y en las enseñanzas del Señor Jesús vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque Él decía que tenemos que tratarnos con amor, con respeto, con consideración, ¿verdad? Para demostrar justamente el testimonio de que hay una diferencia y esa diferencia es el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, por medio de sus leyes, Dios quería que las personas del mundo vieran qué cosa, la santidad y entendieran quién es Él. Esto es lo que Moisés dijo al pueblo. ¿Qué fue lo que Dios dijo al pueblo? Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 al 8 y con esto vamos cerrando, ¿sí? Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Verso 6. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Bueno, con esto concluimos por hoy
recalcando de que Dios desea que en su pueblo haya un trato amable y ese trato debe ser buen trato mutuamente, ¿verdad? Sin importar su posición económica o social, por así decirlo, o intelectual, Dios quería que en su pueblo haya esa diferencia, que se traten con respeto, con consideración. Y no solamente entre su pueblo, sino las personas que habitaban ese lugar. Vimos como el caso de las mujeres, que eran, vamos a decir, podemos usar el término, después de una guerra, que quedaban vivas. Entonces, si había interés de parte del varón, había reglas o instrucciones específicas que debían de seguir, respetando la vida, la dignidad de esas mujeres, que tenían que hacer duelos y tenían que esperar un tiempo. Y si no quería tener una relación con el hombre, eran puestas en libertad. En este caso, eso es lo que vimos recientemente, ¿verdad? Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios ha dejado instrucciones para su pueblo. Y culmino con esto, ¿verdad? En el libro de Mateo eh, nos habla justamente de que así debe alumbrar vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros como iglesia vivimos en amor, andamos en amor, es lo que vamos a decir, transmitir, ¿verdad? El mensaje de Dios a través de nuestra vida, no solamente el mensaje de Dios a través de nuestras palabras, sino cómo nos tratamos entre nosotros mismos. Entonces, desechemos lo malo, desechemos la malicia, desechemos la ira, el enojo, la gritería, toda clase de maldad, y realmente vivamos conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. El buen trato en la familia, con los vecinos, con la comunidad, y que realmente Dios sea glorificado en todo. Terminamos y nos vemos en el próximo encuentro oportunamente. Muchas gracias y bendiciones.